encontramos ante la central de ciclo combinado de Endesa en Sant Adrià del Besòs. Es una central de producción de energía eléctrica. Es una central de ciclo combinado que, como su propia palabra dice, combina dos ciclos. Por una parte tenemos una turbina de gas que es similar a un motor de avión, donde generamos ya energía eléctrica, y los gases de salida del escape los llevamos a una caldera donde generamos vapor. Ese vapor lo llevamos a una turbina de vapor y es la segunda parte donde generamos energía eléctrica. ¿Qué ventajas tiene este tipo de centrales con respecto a otras tecnologías? Pues una muy importante es el rendimiento. Tiene unos rendimientos entre el 58 y el 60%, muy superiores a las centrales convencionales. Esto significa, desde el punto de vista medioambiental, que tenemos menores emisiones de CO2. En este punto tenemos la válvula principal de gas, es el punto desde donde tomamos el suministro desde el puerto de Barcelona. Desde esta línea suministramos gas a ambas turbinas de gas para quemarlo como combustible y también producir el calor necesario para producir el vapor y alimentar la turbina de vapor. Aquí observamos ambas turbinas de gases, ¿vale? La 1 y la 2, que es donde vamos a quemar el gas que anteriormente hemos visto. El aire entra de la atmósfera por ahí, se quema junto con el gas y sale en forma de calor residual a las calderas de recuperación de calor, lugar donde vamos a producir el vapor necesario para mover la turbina de vapor. Es aquí donde tenemos la turbina de vapor, lugar donde vamos a inyectar todo el vapor generado en las calderas de recuperación de calor, produciendo con su propio generador una potencia de 311 megavatios. Aquí podemos ver las barras de fase aislada, que es desde donde las que distribuyen la energía que sale de las turbinas. Aquí la energía sale de 7000 voltios, es elevada en este transformador hasta 220.000 voltios y del transformador ya va a la red de transporte.